Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más en el estudio de la escuela sabática. Recuerde que durante este trimestre estamos estudiando este tema muy importante que lleva por título Peregrinando por el desierto. Y durante esta semana que ya estamos en la recta final, hemos estado estudiando este tema muy importante que lleva por título Sacerdotes infieles. Y quiero ahora invitarle a que vayamos a la palabra de Dios para recordar el texto que estamos aprendiendo, el cual se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 44, verso número 23. Leamos allí lo que nos dice. Mire cómo nos dice. Y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Muy bien, así que con este pensamiento quiero invitarle a que vayamos a Dios en oración para entender aquello que hemos de estudiar el día de hoy. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santificado sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos estudiar su palabra. Queremos pedir que nos ayude cada día, nos pueda bendecir con su buen espíritu, con sus buenos ángeles alrededor de nosotros, para que podamos comprender y discernir su palabra y así podamos también ponerla en práctica. Guárdenos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a continuar con el estudio del día de hoy y nuestro apartado para el día de hoy lleva por título Santo y temible es su nombre. Nuestra primera pregunta nos dice de la siguiente manera: ¿por qué fue registrado el pecado de Nadab y Abiú? ¿Y qué podemos aprender de este incidente? Entonces vamos a tratar de entender por qué Dios registró esto. Tal vez hubiera pasado y no hubieran dicho nada, pero ¿por qué Dios registró este hecho y qué podemos aprender de esta situación? Muy bien, pues vamos a ir a la palabra de Dios. Quiero que me acompañe a leer en el libro de Romanos, capítulo 15, y ahí vamos a leer el verso número 4. Romanos capítulo 15, verso número 4. Y nos dice así: todo lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. Muy bien. ¿Para qué fue registrado este hecho? Pues es muy simple. Nosotros tenemos que entender que es para que nosotros podamos tener, según lo que leemos aquí, una enseñanza. Muy bien. Y dos, para que tengamos consuelo y tengamos esperanza. Muy bien. ¿Qué podemos aprender de esto? Entonces, si fue para nuestra enseñanza. Por esta razón fue escrito, para que tengamos enseñanza. ¿Pero qué podemos aprender? Pues quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo para entender esta parte. Mire lo que nos dice, lo que está escrito en Patriarcas y Profetas, página 374. Dios quiso enseñar al pueblo que debía acercarse a Él con toda reverencia y veneración, y exactamente como Él indicaba. El Señor no puede aceptar una obediencia parcial. No bastaba que en el solemne tiempo del culto casi todo se hiciera como Él había ordenado. Dios ha pronunciado una maldición sobre los que se alejan de sus mandamientos y no establecen diferencia entre las cosas comunes y las santas. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué podemos aprender de ese asunto? Bueno, Dios dice, vamos a hacer esto, y si nosotros no podemos hacer diferencia entre una cosa y otra, entonces simple y sencillamente no agradamos a Dios. Por eso fue escrito eso, para que nosotros entendamos que cuando se van a dedicar las cosas de Dios o para Dios, debe ser una cosa especial, porque están dedicadas para Dios. Muy bien, cuando nosotros vamos a acercarnos a Dios, debemos hacerlo con reverencia, con veneración, exactamente como Dios lo pide. No como yo pienso que debe ser, no como yo quiera, pero como Dios lo pide. ¿Nos damos cuenta? Para esto fue escrito. Esa enseñanza podemos sacar del episodio de Nadab y Abiú. Muy bien. Vamos a ir entonces a nuestra siguiente pregunta, la cual nos dice de la siguiente manera: ¿qué clase de hombres llama el Señor para ocupar puestos de sagrada responsabilidad? Vamos a ver qué es lo que tenemos en este asunto. ¿Qué clase de hombres llama Dios? Veamos lo que
la palabra de Dios nos dice en relación a esto. Acompáñeme a leer lo que está escrito en Primera de Pedro. Y ahí vamos a leer el capítulo 1, el verso 15 y el verso 16. Ahí leemos de la siguiente manera: sino que así como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra conducta, pues escrito está: sed santos porque yo soy santo. Esto es, Dios llama a las personas para que vivan de acuerdo a su voluntad. Y Dios llama a que usted y yo seamos santos en toda nuestra conducta, en toda nuestra forma de actuar. Porque la Biblia dice que está escrito. ¿Cómo está escrito? Sed santos porque yo soy santo. ¿Se da cuenta? Ahora, veamos qué más nos dice las Escrituras. Quiero que me acompañen a leer el siguiente párrafo que está en 1 de Pedro capítulo 2. Y ahí vamos a leer el verso número 9. Miren lo que nos dice allí. Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recuerden que hemos leído en la palabra de Dios que si ellos obedecían el pacto serían una nación santa. Muy bien. Y esta nación santa iba a ministrar a las demás naciones para que tuvieran el conocimiento de Dios. Pero debían observar las cosas como Dios le había pedido. Hoy día no ha cambiado esa situación. Si Dios le llama a usted, Dios le llama a que usted vive en santidad. ¿Se da cuenta? Y si nosotros vivimos en esa santidad, entonces viviremos de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero si no queremos vivir en esa santidad, entonces no viviremos de acuerdo a la voluntad de Dios y empezaremos a ofrecer fuego extraño y educaremos más a los hijos y haremos cosas que no debemos. ¿Se da cuenta? Así que Dios llama a hombres y mujeres que quieran caminar de acuerdo a la voluntad de Dios en santidad. Pero vamos un poco más allá. Quiero que me acompañe a leer el siguiente párrafo de la pluma inspirada, el cual está en Primeros Escritos, página 102. Mire cómo nos dice: un ministro de Cristo debe ser puro en su conversación y en sus acciones. Debe recordar siempre que está manejando las palabras de la inspiración, las palabras de un Dios santo. Debe recordar también que la grey ha sido confiada a su cuidado y que él ha de llevar sus casos a Jesús e interceder por ellos como Jesús intercede por nosotros ante el Padre. ¿Nos damos cuenta? Entonces la vida debe estar de acuerdo a la voluntad de Dios, pero el párrafo no concluye allí. Veamos qué más nos dice. Acompáñame a leer la siguiente parte. Mire cómo está escrito. Me fueron señalados los hijos de Israel de antaño, y vi cuán puros y santos habían de ser los ministros del santuario, porque su obra los ponía en estrecha relación con Dios. Los que ministran deben ser santos, puros y sin defecto, o Dios los destruirá. Dios no ha cambiado. Esto es lo que requería en aquel entonces, lo requiere hoy día. ¿Se da cuenta? Así que entonces cuando Dios llama a una persona, Dios quiere que esta persona camine en esa misma santidad que pedía a los hijos de Israel en aquel entonces. Así que ahora ya lo sabemos, muy bien, pero nuestro estudio ha concluido aquí y quiero invitarle a que tengamos una oración. Acompáñeme a orar. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. Estamos muy agradecidos por permitirnos leer su palabra, comprender lo que usted quiere hablarnos. Queremos pedir que nos ayude para poder entender esta parte y queremos pedir también que nos dé su buen espíritu para poder obedecer aquello que nos pide. Bendiga a cada uno y ayúdenos para que podamos manejar las cosas sagradas de acuerdo a su voluntad, para que podamos discernir entre lo santo y lo profano y podamos dedicar las cosas de Dios al uso que corresponde. Guárdenos aquí, perdone los pecados y bendiga también a todos aquellos que nos ven y nos escuchan. Denos su buen espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde que le esperamos en nuestra siguiente edición de la Escuela Sabática. No se olvide compartir estos materiales con sus familiares, con sus amigos y que Dios le bendiga.